Agua. Probablemente la vida en este planeta comenzó en el mar y las condiciones que imperaban en aquel ambiente primitivo han influido permanentemente en la química de los seres vivos. La evolución de la vida sobre la Tierra fue determinada esencialmente por las propiedades del agua, sin la cual seguramente la vida no se hubiera desarrollado. Solo comentaremos aquellas propiedades del agua que son relevantes para entender algunos de los contenidos que se desarrollarán en los próximos capítulos. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno que se unen covalentemente a un átomo de oxígeno, H2O. La molécula de agua es una molécula polar debido a que el hidrógeno y el oxígeno comparten los electrones de forma desigual. El núcleo de oxígeno atrae con gran fuerza los electrones correspondientes a los átomos de hidrógeno, de tal manera que se produce una distribución desigual de electrones en la molécula de agua, con un predominio de cargas positivas en los átomos de hidrógeno y de carga negativa en el de oxígeno. Cuando la región con carga positiva de una molécula de agua, la de los átomos de hidrógeno, se aproxima a la región con carga negativa de otra molécula de agua, la del átomo de oxígeno, la atracción electrostática que se produce entre ellas da lugar a un enlace débil conocido como puente o enlace de hidrógeno. Mediante estos puentes de hidrógeno las moléculas de agua se unen entre sí. En estado líquido las moléculas de agua están en movimiento continuo, por lo que los enlaces de hidrógeno se están constantemente rompiendo y formando de nuevo. En el hielo cada molécula de agua se sitúa fija en el espacio y forma un máximo de 4 puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua creando una red cristalina regular. Esta red de hielo ocupa más espacio que el mismo número de moléculas de H2O en el agua líquida. Su densidad es menor y por esto el hielo flota sobre el agua líquida. Esta unión que se produce entre las moléculas de agua se denomina cohesión y va a ser la responsable de las propiedades que caracterizan al agua: tensión superficial, capilaridad, evaporación y congelación. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos de las moléculas de agua. Todas aquellas moléculas que son polares pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y disolverse rápidamente en ella. Esto es debido a que tienen regiones de carga positiva y negativa que penetran en las soluciones acuosas y atraen las moléculas de agua igual que éstas se atraen entre sí. A estas moléculas se les denomina hidrofílicas, del griego, amantes del agua. Las moléculas hidrofóbicas, por el contrario, que carecen de regiones polares, no se disuelven en agua y tienden a cohesionarse formando, por ejemplo, las gotas de aceite que flotan sobre el agua. En la figura 2.12 se puede observar cómo el agua disuelve una molécula inorgánica, la sal común. La red cristalina de la sal se va destruyendo a medida que las moléculas de agua se agrupan alrededor de los iones Cl y Na. Al hidratar los iones que componen la sal, las cargas iónicas son parcialmente neutralizadas, debilitándose la atracción electrostática necesaria para formar la red que constituye la sal común. Como se verá más adelante, la polaridad de la molécula de agua, responsable tanto de la adhesión a otras moléculas polares como de la exclusión de las moléculas no polares, va a tener un papel esencial en cómo se estructuran muchas de las biomoléculas para ejercer su función. Por otro lado, además de ser el disolvente en el que transcurren las reacciones metabólicas, el agua va a participar directamente en muchas reacciones, como las reacciones de hidrólisis y condensación, que estudiaremos en el próximo apartado. Glúcidos. Los glúcidos están formados a partir de pequeñas moléculas llamadas azúcares, de las que los seres vivos obtienen energía. Los azúcares son compuestos orgánicos, constituidos fundamentalmente por la combinación de 3 elementos, carbono, oxígeno e hidrógeno, en unas proporciones determinadas, de forma que casi todos presentan la fórmula genérica, CH2ON, donde N es normalmente 3, 4, 5, 6 o 7. La glucosa, por ejemplo, tiene la fórmula C6H12O6. Como puede observarse en la fórmula, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en las mismas proporciones que en las moléculas de agua y, por tanto, estos compuestos están formados por una combinación, en idénticas proporciones de moléculas de agua y átomos de carbono.
Esta es la razón por la que en muchas ocasiones a los glúcidos se les denomina hidratos de carbono o carbohidratos. Aunque los glúcidos son muy homogéneos en su fórmula química, no lo son en cuanto a su tamaño, clasificándose en función del número de unidades que contienen. Los monosacáridos, un azúcar, son los glúcidos más sencillos, formados por una sola molécula. Los disacáridos, como su denominación indica, están formados por dos azúcares. Los polisacáridos son polímeros que pueden contener hasta miles de moléculas de monosacárido. La manera en que los azúcares se unen unos con otros ilustra un tipo de enlace que se da en la formación de muchos polímeros orgánicos a partir de sus subunidades. Esta unión se forma entre el grupo O de un azúcar y el grupo O de otro azúcar, se llama síntesis de condensación y en ella se elimina una molécula de agua. Las uniones creadas por estas reacciones de condensación pueden romperse mediante el proceso inverso, denominado hidrólisis, en el que se requiere la adición de una molécula de agua.